Ok, empezaré. Esto siempre es algo incómodo. No te preocupes, yo entiendo perfecto. Yo he Ok, estado ahí. ok, ya me contarás entonces. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión nos encontramos con una nueva invitada. Hola Mako, ¿cómo estás? Hola César, qué emoción, muy bien, gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un gusto poder platicar contigo. Estaba muy emocionado por este episodio a partir del trabajo que encontré en Instagram tuyo. Me pareció algo muy fascinante, algo que nos va a dar mucho de qué hablar, de eso estoy muy seguro. Y 100%. bueno, no sé si estés en contexto que para iniciar los episodios siempre iniciamos con una pregunta, ¿de acuerdo? Ok, Esta pregunta que lo inicia todo es una pregunta muy simple, pero que podría llegar a tener un trasfondo demasiado profundo, depende de el invitado. Entonces, Mako, desde tu punto de vista personal, ¿cómo podrías definir a Mako? ¿Quién es Mako? wow, ok. Sí, entiendo como que el nivel de la pregunta, que puede ser muy sencilla, pero puede ser muy profunda. Creo que usualmente suele ser profunda porque así somos los seres humanos. Pero bueno, creo que Mako, o María Corina, que es mi nombre completo, bueno, es una persona muy intensa, como todo le sorprende, de todo se hace preguntas, y siempre quiere, o sea, le gusta como ver todo lo positivo de la vida y ver cómo transformarlo. Eh, También puede ser muy terca y apasionada. Ok. Este, es complejo, o sea, creo que no tengo como palabras así más allá de estas, porque es mucho, o sea, creo que es complicadísimo hablar de uno, pero, pero sí, soy una persona alegre, como muy, sí, intensa e inspirada por todo y bueno, que sin duda, como lo puedes ver en mi trabajo, que le gusta mucho crear, le gusta mucho comunicar a través de las imágenes. Creo que a veces me cuesta un poquito expresarme a nivel verbal, entonces he conseguido como que esta otra este otro nivel de expresión a través de las imágenes que me ha funcionado mucho y bueno, eso también forma una parte muy importante de lo que yo soy. Ok, Entonces sí, por ahí pues. perfecto. Pues mira, habitualmente cuando las personas me dicen es que hay un trasfondo muy grande acerca de esa definición de quién soy. O sea, para empezar, partiendo del quién soy, o sea, soy yo profesional, soy yo persona, o es lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si para partir de un punto podríamos platicar acerca de tu trabajo, que mencionaste que es como un tipo de lenguaje para ti, al igual que para muchos otros artistas? Creo que el trabajo siempre termina reflejando o es una imagen muchísimo más real acerca de lo que somos, y no solamente lo que somos, sino también de lo que pensamos. Entonces, platícanos un poco acerca de tu trabajo. A ver, mi trabajo empezó de una manera como bien explorativa. Creo que em, desde que estoy pequeña me ha gustado mucho la imagen y cómo eso puede comunicar, hacer sentir, expresar algo, llevarte un recuerdo. Y bueno, creo que no sé si existe como un punto de partida como que inicial que defina mi trabajo. Sin embargo, bueno, yo desde que soy muy chiquita como que le pedí a mis papás que me compraran una cámara. Yo creo que eso es muy común en la gente que le gusta la comunicación visual de alguna forma, como que hay algo en el clic de la cámara. Ayer escuchaba a mi primo hablar de eso y hablaba del sonido de la cámara cuando era chiquito y como eso le llamaba la atención, y recuerdo que por ahí también, y un poco como que esa sensación auditiva de, bueno, qué loco que tú le des clic a un botón y salga esta imagen, ¿no? Entonces creo que a lo largo de mi vida fui
teniendo eso como muy presente a nivel como de explorar qué sucede con la imagen, sin tenerlo muy en cuenta, pues. Luego yo hice teatro por muchos años y eso era algo que me apasionaba muchísimo también. Esto lo conecto con mi trabajo porque creo que el haber hecho teatro me ayudó mucho a nivel de expresión corporal y de cómo, por ejemplo, lo que hago ahora que me dedico al fashion film, cómo dirigir a las modelos para enviar un mensaje a través del cuerpo, de las acciones del humano. Y bueno, esto todo fue evolucionando poco a poco. Luego yo empecé haciendo en la universidad, hice una serie web con unos amigos y era algo totalmente como unos muchachos que quieren hacer un proyecto porque les parece divertido y no entendí, o sea, yo en ese momento a nivel muy personal no entendía lo importante que iba a ser ese momento de mi vida para lo que estoy viviendo ahora a nivel como más profesional. Esto estaba yo en la universidad y éramos un grupo de amigos que decidimos hacer esta serie y simplemente la grabábamos para nosotros, pero tenía un guión, tenía un personaje. Yo en ese momento hacía como de producción, pero como que mi papel principal era en actuación. Y bueno, durante todo ese proyecto me empecé a interesar mucho más por la producción audiovisual en sí. O sea, cómo se crea un guión, cómo se crea una idea, cómo eso se transforma a nivel visual, cuáles son los pasos a seguir, cómo es el equipo, qué conforma cada persona. Y bueno, ya ahí fue como que, no, esto sí me encanta y me encanta todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. O sea, con el crear una historia visual y que eso comunique algo. Para mí eso era como wow, y sigue siendo wow, sigue siendo súper importante. Luego de eso empecé a hacer trabajos, yo estando detrás de cámara, grabando, recuerdo que grababa que sea bartenders, y eso me dio mucha experiencia para saber cómo es el manejo de cámara, porque claro, siempre estuve, antes de eso, enfrente de cámara, y yo no sabía casi que, o sea, ni ejecutar una cámara profesional de video, era yo como que con mi camarita Canon, y bueno, hacía mis trabajos de la manera más empírica posible y como que lo que yo sentía que salía bien. Empecé a tener mis primeros trabajos pagos y ahí fue como, bueno, entonces creo que esto no está tan mal, no lo está haciendo tan mal. Y fui haciendo eso poco a poco. Luego, por cosas de la vida, conecto con personas que trabajan todavía en la industria de la moda en Venezuela. Yo soy venezolana y actualmente vivo en Caracas, Venezuela. Y bueno, toda esta experiencia ha sido, o sea, toda mi experiencia a nivel laboral, la he vivido acá en Caracas. Y bueno, a raíz de ir como conectando con estas personas, pude aprender lo que significa hacer una editorial, que tiene una editorial detrás y cómo eso también comunica. ¿Qué pasa? Yo siempre lo veía desde chiquita como que en estas revistas o a nivel fotográfico más que todo, y conectando con estas personas me abrieron los ojos a este mundo del fashion film, de donde a través de la moda puedes comunicar y crear historias. Y bueno, eso me atrapó muchísimo porque primero era un nicho totalmente nuevo para mí y era un punto de partida de donde podía salir millones de opciones de lo que tú quisieras crear a nivel visual. Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, a partir de ahí me empecé a estudiar mucho, hice contactos con muchas personas que me han enseñado sobre el fashion film, sobre la moda, sobre cómo se comunica la moda. Y bueno, esto ha sido desde hace como más o menos 4 años y con eso he tenido la oportunidad de viajar a trabajar afuera. He tenido proyectos en Londres y acá en Caracas también como que establecer un nombre a nivel audiovisual de creadora de fashion films. Y no sé si me perdí un poquito en la idea, creo que estaba hablando como que más de mi biografía, no sé si tanto de mi trabajo, pero creo que es importante como empezar a entender la raíz para saber de dónde viene, entonces me gusta hablar de esa parte también. Ok, no, está perfecto. Sí, entonces bueno, hasta ahora, o sea, por ahora ese es mi camino. Creo que otra cosa súper interesante que lo pensaba mientras hablaba es que al final, como se puede definir Mako también, es una persona que va evolucionando. O sea, yo hoy estoy haciendo esto y me encanta, pero yo no sé si mañana quiero hacer otra cosa. O sea, me abro mucho a esa posibilidad porque creo que
a lo largo de mi experiencia creativa, lo he sentido así. He ido como explorando, experimentando y me he llevado a lugares muy bellos donde he aprendido muchísimo y creo que eso es lo más chévere de todo. Ok, perfecto. Pues nos has dado un gran contexto acerca de toda tu trayectoria. Me parece demasiado interesante y estoy seguro has tenido muchos retos porque cuando se dan estas conversaciones, pues habitualmente intentas, o sea, comunicar, ¿no? Comunicar la historia general. Pero ya en el particular es donde ya pasan todas esas noches de desvelo, esos momentos como complicados o momentos demasiado felices que ya cuando cuentas la historia, la grande, pues como que se ven muy pequeños, pero vamos a ir poco a poco. Sí. Me llama mucho la atención lo que comentaste. ¿Cómo fue que empezaste de una forma muy empírica? Lo que tenías, supongo, es lo que ibas utilizando. ¿Existe un método, no lo sé, como un método algo estudiado? No sé, ¿estudiaste alguna carrera respecto a fotografía o film making? ¿O más o menos cómo fue que abordaste toda esa parte teórica y práctica? Sí, yo estudié comunicación social Ok. en una universidad aquí en Venezuela que se llama Universidad Católica Andrés Bello. Estudié 5 años de carrera y me especialicé en producción escénica, que Wow. era producción de teatro y producción audiovisual. Por eso es que te digo que creo que, o sea, ahora que te lo cuento y lo veo en perspectiva, es bien claro como que estas dos vertientes que son bien importantes para mi vida, que es el teatro, la actuación y el mundo audiovisual, que está absolutamente conectado el uno con el otro. Entonces sí, yo tuve una preparación, un estudio de producción audiovisual, de realización. Sin embargo, para ese momento, porque, a ver, te cuento, son 5 años de carrera en esa universidad, Ok. donde 3 estudias lo básico de la comunicación, ves un poquito de todo, y luego son 2 años de especialización, uno donde hice la producción escénica y otro en donde hice producción audiovisual. Y en ese sentido, como hice primero producción escénica, yo ya estaba empezando a trabajar en el mundo audiovisual. Ese era el momento donde te comento que estaba haciendo videos de bartenders. Entonces, mucho de las cosas que me enseñaron a mí en la universidad, para no decir todo, porque en realidad no fue todo, obviamente sí existieron cosas que fui aprendiendo durante mi carrera universitaria, pero habían cosas que ya yo sabía cuando llegué a la mención de producción audiovisual. Entonces lo que hizo, de hecho yo tengo una anécdota bien graciosa, que es que cuando estaba haciendo la tesis de grado de producción audiovisual, me salió una pauta, un trabajo en Londres para hacer la campaña de una marca que se llama Sloggy. Y yo recuerdo haber tenido las fechas de la pauta y caía exactamente las mismas fechas que se iba a hacer el rodaje de la tesis de mi cortometraje de grado. Y No. entonces yo me siento con mi tutora y le digo, mira, está pasando esto, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y recuerdo que ella me sonrió, se me quedó viendo y me dijo como, ¿tú qué crees que tienes que hacer? Y yo recuerdo que estaba como bien atormentada, no, o sea, no sabía qué era, porque obviamente me moría por ir a tener esa experiencia, pero yo también creo mucho en el trabajo en equipo y como que algo de dejar a mi grupo de tesis como que por fuera me atormentaba muchísimo. Y yo le decía, no sé, yo me quiero ir y tal. Me dice, vete, ve, habla con tu equipo, yo estoy segura que ellos van a entender y luego tú y yo nos arreglamos. Yo no puedo, o sea, cuando tú tienes un trabajo de esa magnitud, haciendo tu tesis, no hay nada que yo pueda detener al respecto. Algo así me dijo y yo como, No, wow. ok, bueno, entonces, por eso te comento que creo que fue muy en paralelo lo que fui aprendiendo en mi universidad junto con lo que hacía a nivel laboral para ese momento. Entonces sí, por ahí va la cosa. Wow, qué buena anécdota. ¿Cómo fue tu Sí. experiencia en la universidad? O sea, por lo visto tuviste una muy buena profesora, pero en general, ¿podrías decir que sí fue gratificante? 100%.
recuerdo que sí, ya en esos últimos meses estaba como ya no quiero más estar aquí, ya quiero emprender y hacer mi vida. Y es clásico que eso lo escuchas full y es tan real de que, bueno, cuando ya no estás ahí obviamente extrañas lo que era la vida en ese lugar y cómo, o sea, creo que algo que sentí full en la universidad, que creo que no se compara ahorita a mi vida laboral, es como cómo pasa el tiempo un poco más lento y tienes como más chance de absorber lo que está pasando y lo que está aprendiendo y lo vas ejecutando y está más abierta la posibilidad de un error porque estás aprendiendo. Entonces creo que es como un momento donde se tiene que aprovechar mucho eso, pues el hacer y como se dice aquí en Venezuela, el cagarla, el embarrarla y de seguir aprendiendo eso. Y creo que de las mejores experiencias que tengo es el haber hecho mientras estudiaba, porque primero eso hizo que conectara con personas increíbles con las que todavía tengo una amistad y una conexión laboral a partir de ese punto de mi vida. Y bueno, aprender sin duda de profesores que hoy son mis colegas y con los que he trabajado de la mano y es bonito. O sea, yo creo o sea, no te voy a mentir porque sí hay una parte de mí que era como que ya no soporto esto, me quiero ir. Pero cuando lo ves en perspectiva, sí entiendes que si eso no hubiese pasado, no estuviese donde estoy ahorita. Pues entonces tiene un valor súper grande. Wow. ¿Y cómo fue que iniciaste con tus primeros proyectos? Porque es muy complicado cuando eres estudiante que no tienes ni idea ni siquiera de cómo es un contrato, de cómo trabajar con tus clientes. O sea, realmente no sabes cómo es tratar con un cliente o quién es un cliente de verdad. Porque de repente llegan amigos o conocidos y como que te dicen de que, oye, ¿cuánto es lo menos? Oye, si me vas a cobrar, te va a servir para práctica. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Sí, yo creo que eso es algo que yo sigo aprendiendo honestamente. O sea, hay días que me pasan cosas que digo, pero ¿por qué me pasa esta cosa con este cliente? ¿Cómo me peleé? Y luego es como, bueno, entiendes que estás aprendiendo y lo llevas un poquito más, como, más de la mano, más tranquilo. Pero sí, al principio fue todo muy experimental. Yo trabajaba de la mano mucho con un fotógrafo que se llama Gabriel Gómez y él me abrió mucho las puertas para yo poder como explorar junto a él, pero a nivel de videografía. Entonces empecé a hacer muchos trabajos de gratis donde simplemente iba con él y se ofrecía este servicio y yo exploraba qué era lo que me gustaba. Obviamente poco a poco fui como entendiendo cómo funcionaba una vez ya dentro, por estos mismos contactos. Y bueno, fui como formando mi propio, porque yo soy freelance, entonces yo tengo como mi propio concepto de cómo hacer mi empresita, pues por decirlo de alguna forma. Entonces ya ahí sí empezaba a ofrecer mis productos y creo que todo se dio de una forma, o sea, como que todo evolucionó solo. Yo empecé a hacer estos proyectos, sobre todo a nivel de fashion. Empecé a hacer estos proyectos colaborativos, luego esto era lo que yo subía en Instagram y creo que para ese momento también había algo o sea, no positivo, pero que me funcionó a mí de manera positiva, que es que la situación de Venezuela hizo que muchas personas emigraran y hubo un campo o sea, que se abrió porque no habían personas que se especializaran, por ejemplo, en fashion film. Entonces, cuando marcas empezaban a ver mi trabajo, y entendían que, bueno, que no necesariamente tenías que contratar a una productora audiovisual para hacer un video de fashion, como que eso les empezó a interesar y ahí también fui yo aprendiendo como que a modelar mi trabajo, a ver, bueno, qué necesita cada cliente, cómo yo puedo comunicar a través de mi visión y que eso le funcione al cliente. Y fue como escalando, honestamente lo veo en perspectiva, que no fue hace tanto tiempo y se siente así, o sea, se siente que fue como yo empecé explorándolo eso de forma colaborativa y luego eso hizo contactos con clientes y esos clientes me fueron llamando y yo iba preguntando todo, yo, bueno, ok, ¿cómo mando un presupuesto? ¿Cómo monto un presupuesto? Ok, haces esto, ok, lo mando. Ah, ¿eso se firma? ¿No se firma? ¿Qué se hace? ¿Por dónde se manda? ¿Por correo? ¿Por WhatsApp? ¿Cuál es? Entonces, claro, ahí vas tú también como aprendiendo
a medida de que lo fui haciendo, honestamente. Y bueno, obviamente me ha llevado a tener errores, como a momentos muy bonitos y crear conexiones con clientes muy especiales bueno, que han creído en mi trabajo y que me han dado también como que ese apoyo para yo ir posicionándome y que la gente vaya conociendo sobre mi trabajo y me vayan llamando para seguir construyendo eso pues en conjunto. Me parece muy interesante tu versión de cómo abordaste esa situación, porque Sí. creo que está de más decir o hablar acerca de la situación que pasó en Venezuela, cómo es que hubo una crisis, bueno, está actualmente Hay esa una crisis. crisis económica y afortunadamente gracias al podcast he podido hablar con muchas personas de Latinoamérica, específicamente de Venezuela, y Sí. la respuesta más común ha sido esa, de que oye, yo tuve que emigrar, ahora estoy en España, ahora estoy en Argentina, ahora estoy en otra parte, y no había conocido a alguien que me contara la otra historia en la que no migras, te quedas, el mercado necesita aún así, el mercado local necesita aún así los mismos servicios y tú lo aprovechaste y wow, qué Sí, agradable sí, sí. sorpresa. No, es bien interesante, o sea, creo que tiene sus altos y bajos, es complejo, es un tema como bien profundo, un poco pesado, pero que yo elijo verlo de una forma en la que a mí me benefició y me ha ayudado a crecer profesionalmente y eso lo agradezco y siempre lo voy a agradecer porque creo que algo también importante de resaltar es que me permitió, como había como que este gran hueco o este gran vacío, me permitió mucho explorar y entender cuál era mi forma de comunicar y ver cómo podía alcanzar a los clientes y cómo podía profundizar en las historias que ellos tenían a través de los conceptos de las campañas. O sea, creo que cuando estás compitiendo con mercados muy grandes, eso suele ser muy difícil de realizar porque siempre tienes que estar como... Primero, son crews mucho más grandes. Esto es algo que yo, a partir de un par de años para acá, he estado intentando cambiar, pero al principio era yo sola con mi cámara. Entonces eso me hizo mucho, eso me ayudó a aprender muchísimo y entender cómo iba a ser mi lenguaje. Usualmente cuando estás afuera, creo que es eso, compites con un mercado tan grande que siempre puedes entrar como haciendo pequeñas cositas y claro, eso al final también al artista lo va formando, pero siento que esto me funcionó a mí de la mejor manera porque no tuve presión de tener que estar en una agencia o que estar en una productora audiovisual, sino yo misma ir explorando eso y, y ha sido muy interesante porque también obviamente me he dado mis golpes porque obviamente cuando lo haces tú solo es agotador, pero también entender, bueno, cómo se va conformando un equipo y hacer alianzas con, con productores audiovisuales, realizadores audiovisuales. Aquí hay gente haciendo cosas maravillosas y con mucho talento y tener esos espacios también me ha ayudado a conectar con gente así que obviamente me ayuda a aprender muchísimo. Entonces por ahí también lo veo como algo muy, muy, muy positivo porque si bien hay mucha gente que ha migrado, como tú dices, creo que también hubo mucha gente que bueno, se ha quedado aquí y ha decidido como apostar por esto y se están viendo los resultados. Se ven producciones que, si bien se hacen con las uñas, tienen un resultado impecable y eso te habla mucho del talento de mi país, pues, y lo que está sucediendo aquí. Entonces me parece demasiado importante comunicar eso también. Me parece algo sorprendente, de verdad. Y te felicito porque sé que de cierta forma debe de haber cierta fortaleza emocional, mantener como el temple de, ok, probablemente la afluencia de clientes al principio va a ser algo baja, o bueno, no sé, tú me dirás, o tal vez fue demasiado alta y entonces lidiar con la demanda alta también es complejo. Sí. Entonces, me agrada que igual intentas buscar esas alianzas. 100%. Y para mí eso ha sido, desde hace un par de años para acá, lo que ha hecho que mi trabajo también evolucione. Porque si bien, como te comento, yo empiezo como a explorar mi visión y ver
y ver cómo me gusta comunicar, cómo llevo las ideas, eso siempre se puede impulsar de alguna forma. Y yo creo que el impulso de eso está en las conexiones que hagas con las personas, en las alianzas a nivel profesional que hagas con las personas que te van ayudando a llevar tu trabajo a otros niveles. Por ejemplo, cosas tan sencillas como tener un buen editor o alguien que entienda tu visión y lo pueda replicar como un director de fotografía. Y conseguir eso aquí ha sido de las mejores cosas que me ha pasado, porque creo que igual todos estamos en este mismo, como que con esta misma sed de crear, de echar para adelante y hacer cosas en conjunto, o por lo menos así me siento yo ahorita. Yo creo que justamente conversamos y estoy yo ahora mismo en un punto de mi vida donde lo que quiero es trabajar con otras personas y ver cómo mi trabajo, junto con esas conexiones, se va haciendo más grande y más y distinto, y se transforma, porque vas agregando visiones de otra directora con la que pueda trabajar y hagamos una codirección, de un editor que le meta un sound design increíble y eso eleve mi video. O sea, creo que de todo mi trabajo lo que más me gusta es conectar con personas apasionadas y personas que estén ahí en esa misma sintonía de crear, de comunicar, de apoyarnos, y eso aquí se consigue muchísimo. Wow. Bueno, por lo menos yo lo he conseguido, yo no sé, o sea, yo hablando aquí como si todo el mundo, pero yo he conseguido conexiones maravillosas que hoy en día agradezco muchísimo. Yo creo que lo importante, o con lo que yo me quedo de esto, es que, o sea, de verdad lo has logrado, porque creo que sí tiene el mérito el hecho de encontrarlo, porque no es algo que te llega siempre. O sea, hay ocasiones en las que sí, por casualidad conoces a alguien en alguna producción o simplemente en algún paseo en el parque, o sea, terminas conectando con alguien y después resulta que se dedican a cosas similares o que pueden trabajar juntos, pero realmente creo que para poder tener esa afinidad de encontrar a alguien con quien puedas congeniar de forma auténtica en cuanto a trabajo o visión de un trabajo, sí hace falta buscarlo, y me da mucho gusto que lo hayas logrado. En toda esta búsqueda acerca de ir mejorando, de ir conociendo formas de evolucionar tu trabajo, desarrollar tu trabajo, ¿quiénes han sido esas figuras que te han inspirado, te han motivado a llevar tu trabajo a este nivel al que estás? Figuras, tú dices, como referencias, uh-huh, o personas aquí en Venezuela. Pues de ambas, supongo. De todo. Sí, sí, de todo. Bueno, la primera que se me viene como que a la mente, porque ella ha sido una persona con la que he podido conectar no solo a nivel profesional, sino una amistad, y me ha enseñado muchísimo porque siento que es como una genia en potencia. Es Daniela Benaim. Ella es estilista y directora creativa. Te voy a pasar su Instagram para que la veas después. Sí, claro. Yo con ella fue la primera persona con la que hice como un clic de crear a nivel audiovisual. Ella me pasaba muchísimas referencias y gracias a nuestra como que amistad y la conexión que creamos, hoy tengo referentes de videos que me funcionan muchísimo. Con ella fue la que hice este proyecto de Londres, de hecho, porque ella estaba haciendo un máster en Central St. Martins y creó un proyecto que se llama La Casa, que es súper interesante, que también te recomiendo mucho que lo veas. Okay. Si te gusta todo este tema audiovisual, también hay un trabajo fotográfico de estudio bien profundo con respecto a la casa, al hogar. Y ella hizo su tesis a partir de eso, y dentro de una de las clases ella estaba concursando para hacerle un pitch a esta marca que se llama Sloggy, para hacerle el rebranding a la marca. Y entonces ella me dijo a mí como, mira, tenemos que hacer este video y tal, y yo estaba aquí, ella estaba en Londres. Entonces yo le dije como, Dani, perfecto, vamos a hacer esto. Ya habíamos trabajado pocas veces antes juntas, pero yo igual confiaba mucho en su visión, y obviamente una oportunidad que podía darse. Y bueno,
fuimos coordinando todo, yo le mandaba el storyboard tipo dibujitos, todo eso se lo mandaba aquí, lo shootearon allá, me pasaron el material, yo lo edité y con eso concursamos eso fue el brief que presentamos para concursar para la campaña. Y con ella, presentando esto, ganamos y le hicimos el rebranding a esta campaña y es esta historia que te cuento de hacerla, de salirme de mi tesis para poder hacer esta campaña en Londres. Entonces, yo creo que ella para mí sí es un referente súper importante y bueno, lo pongo obviamente delante de referentes que han hecho historia y que tienen un nombre a nivel mundial, porque para mi historia, para mi contexto, ella ha sido un pilar bien importante. A ver, el cine, me encantan las producciones de A24. Tengo como un crush con ellos porque comunican muy bien, su nivel de producción está muy bien ejecutado y eso hace que una gran mayoría de sus producciones estén muy bien comunicadas. Ari Aster también, que es un director de cine que me encanta, sobre todo por cómo trabaja la imagen y cómo la imagen desde sus películas crean, como te dan mucha información y te hacen sentir y por su parte como que también me inspiro muchísimo de él. A ver, no sé, es que se me complica porque creo que es mucha gente. Me encanta Nick Knight también. Creo que lo que ha hecho él tiene un estudio que se llama Show Studio, que él fue como uno de estos pioneros del fashion film, no pioneros, pero él recolectó información que estuvo perdida en la internet sobre cómo inició el fashion film desde la década de los 40, o sea, cómo se veía eso a través de imagen, y él como que englobó todo esto y lo puso en una plataforma que se llama Show Studio, donde aparte como que transforma esa visión a contenido un poquito más digital, como lo que se está viendo en la nueva era, pues. Él también es un muy buen referente. Hay un festival también, esto no sé, como que recomendaciones, que se llama ASBOF, donde también concursamos junto con Daniela y otra artista increíble de acá de Venezuela que se llama Catalina Quintana. Eso es una plataforma también muy buena donde consigues mucha información de fashion films, porque es un festival de fashion films creado por Diana Perret, si no me equivoco se pronuncia así. Pero bueno, eso también es como una forma de inspirarme muchísimo, de referente, plataformas así. Yo creo, como que no sé si hay alguien específico y bueno, no sé si me fui de la pregunta. No, de hecho la contestaste muy bien. Pero por ahí va. Sabes, la verdad es que antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un pequeño paréntesis de que creo que con los que más disfruto grabar podcast son con las personas que están relacionadas al fashion, porque siempre resulta que cuidan demasiado bien su cuadro cuando vamos a hacer podcast. O sea, noto la colorimetría, dije, wow, ok, ya esto no necesita edición, gracias. Gracioso. Entonces... Sí, como que lo que está pasando acá atrás, total. Muy bien, 10 de 10. Me ahorran muchas horas de edición. Es gracias. Para mí increíble. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, en cuanto a la siguiente pregunta, que va igual relacionada a lo que te decía, ¿por qué el fashion? O sea, entiendo que tú sientes mucha atracción a la comunicación, a estos medios digitales, ya sea cine, fotografía, filmmaking. ¿Por qué precisamente el fashion? Bueno, creo que primero se me presentó como una oportunidad. Como te decía, cosas de la vida me llevaron a poder como ver que este nicho estaba disponible y aprovecharlo. Como que eso creo que es lo inicial, porque
si bien la moda siempre ha estado presente, está presente en la vida de las personas, creo que para mí nunca fue algo como wow, yo quiero hacer fashion. De hecho, nunca lo tuve como visto. Sin embargo, cuando se me da esta oportunidad de crear a través de este nicho muy específico, empecé a investigar mucho y ver sobre todo las infinitas posibilidades que hay de transmitir una idea a través de la moda, y esto a nivel visual. Obviamente a nivel como técnico, no sé si llamarlo así, pero de patronaje, de conceptos, de campañas, no, de seasons, de temporadas, de temporadas, ya es otra cosa, pero todo lo que uno puede comunicar a través de la moda, de una pieza, de un concepto de una campaña, son posibilidades, o sea, son millones de cosas. Puedes hacer un cortometraje, puedes hacer un clip, un moving image, que eso comunica también, que eso también suelo trabajar mucho yo. Pero hay muchas maneras de llevar la imagen y el concepto visual. Entonces, creo que también hay algo en la comunicación de las prendas, de que no tiene que ser algo literal para que envíen un mensaje o se entienda lo que está detrás. También es como es un reto que me gusta optar por él, y me gusta como atacarlo de esa forma. Pero bueno, me estabas comentando acerca de porque el fashion, me dijiste que es algo muy versátil, y creo que puedo entender esa idea, ¿sabes? O sea, creo que el fashion tiene o juega con esta subjetividad porque tiene o sea, no solamente es diseño, también es arte, o juega con el arte a través del diseño. Sí, y se comunica, que eso es para mí eso fue lo más blow mind cuando empecé como a trabajar. De verdad las piezas tienen un concepto, una información. Ojo, no todos los diseñadores trabajan así. Obviamente hay marcas con las que me he topado que de repente no profundizan tanto, y está bien porque lo quieren como algo un poquito más de mercadeo y de estética, de que las piezas se vean bien y listo, sin mucho background, y eso también es súper válido. Pero creo que lo que más disfruto es crear historias a partir de un concepto que es llevado a una campaña audiovisual y se traduce en videos y en fotografías, y que todo eso cuenta siempre una historia. Creo que por ahí es el punto de partida. Sin embargo, creo que también este proceso ha hecho que entienda que la moda o sea, el fashion film está porque he llegado a esto. O sea, como que la vida me llevó a esto y me dio oportunidades de crear a través de la moda. Pero creo que dentro de mí hay un interés mucho más obvio de querer comunicar a través de la imagen y a través de lo que está a nivel interno en mí. O sea, lo que para mí significa o puede describir una sensación, un momento. Creo que es eso, ¿no? Y casualmente mi sensibilidad ha logrado como encajar muy bien con la moda, y eso es lo que me ha hecho estar donde estoy ahora, ¿no? Pero sí, o sea, sí ha sido un punto de partida bien importante para mí, porque obviamente ha hecho que yo pueda explorar mucho y profundizar sobre mi trabajo, pero también hay muchas cosas más adicionales a la moda que me llaman y que me interesan mucho comunicar. Hasta hace poco, en enero, trabajé con una artista que se llama María Elena Pombo. Ella también es venezolana, y ella vino para acá a hacer un documental, y yo tuve la oportunidad de dirigirlo y de documentarlo.
junto a otra directora increíble venezolana que se llama Estefanía Chejade. Y bueno, esto fue cero fashion, pero eso fue lo que más me interesó. Como bueno, cómo mi visión en verdad está adaptada al mundo y a lo que pasa en una realidad que a veces puede ser un poquito más como performática en la moda, pero también está presente en lo documental. Entonces creo que el tener esa experiencia me llenó muchísimo y me hizo entender un poco que también mi trabajo, o sea, la profundidad, la raíz de mi trabajo es llevar mi sensibilidad visual a un campo visible, valga la redundancia, para el espectador y que puedan conectar, independientemente de que sea fashion, de que sea documental, de que sea algo de publicidad. Creo que al final, y estoy segura que conecto con muchos artistas audiovisuales, al final esa es la raíz, ¿no? Y el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Me llama la atención que habitualmente cuando tengo estas conversaciones con artistas visuales, fotógrafos, hablan acerca del propósito de lo que están haciendo. Y eso la verdad me da mucha tranquilidad, porque sé que estoy hablando con personas que en verdad quieren comunicar, como tú dices, un mensaje, que existe un mensaje y una intención detrás del trabajo y no meramente es intentar producir algo que solamente funcione, que igual tiene su mérito, pero de cierta forma siento que es más encantador un trabajo con un buen fondo, más que la forma, sí. Porque al final, al tener un buen fondo, como tú lo comentabas, puedes utilizarlo para darle una estética y que haga match con el fashion o algo más documental, o quién sabe, igual en una de estas terminas produciendo una película, no lo sabemos, pero que la visión que tienes te ayuda a poder entregar el mensaje que quieres dar, y no solamente saber que puedes dar el mensaje, sino que ya tienes la facilidad de formular el mensaje, y eso me parece interesante. Es algo que creo necesitamos ahora mismo, porque en un punto en el que se producen miles de horas de contenido por minuto, ya sea en YouTube, plataformas, Hollywood, muchas veces este contenido, con tal de poder tener un ritmo grande de producción, se descuida la intención, que al menos yo, que soy un fanático de superhéroes, o sea, lo veo por ejemplo en producciones de Disney o Marvel, Star Wars, que poco a poco pierde eso y solamente es como si vieras la misma película pero con diferente skin una y otra vez, y dices, ok, esto ya ni siquiera se disfruta. Y entonces creo que es ahí donde entra lo fascinante y lo propositivo de producciones con mucho cuerpo, tales como A24, que tú comentabas, que es independiente y tiene un gran mensaje que te da para pensar. O sea, no solamente ves el mensaje, no solamente lo lees, sino también lo interpretas, y eso me parece fascinante. Lo interpretas y lo sientes. O sea, para mí, a ver, yo recuerdo, yo el año pasado trabajé para Vogue México en una editorial que se hizo de Venezuela. Y recuerdo que dentro del fashion film para mí era muy importante mover una fibra, pero que no fuese la típica fibra que se mueve cuando ves algo melancólico sobre Venezuela, porque Venezuela tiende a ser bastante melancólica por bueno, todo lo que hemos vivido. Y yo recuerdo estar hablando con mi editor, que también es un talentazo increíble, que se llama Leo Arreaza, y yo estaba sentada con él y junto con Sebastián Cabrices, que fue el director creativo de este editorial, cómo podíamos mover esa fibra sin que fuese cursi, sin que fuese melancólico, sino que fuese como, bueno, inspirador, ¿no? Y para mí algo crucial que siento que Leo trabajó muy bien en postproducción fue el tema de los picos del audio, ¿no? De cómo
que eso lo ves también en producciones profundas, o sea, en producciones que se entiende que tienen un mensaje que quieren alcanzar. Como en cosas tan sencillas, que bueno, para mí no es nada sencillo y es como un 80% de cualquier producción audiovisual, en el sound design, como el sound design te lleva a generar esa emoción, ¿no? Porque teníamos todas estas imágenes espectaculares de Venezuela, que aparte de Venezuela es un país visualmente hermoso y es absurdo cuánta belleza visual existe en nuestros alrededores. Pero bueno, cómo llevar eso a algo más, ¿sabes? A cómo hacer que la audiencia conecte independientemente de que sean o no sean venezolanos, ¿no? Obvio, mi target era más como hacia el venezolano, pero lo que te quería comentar con esto es que sí, para mí es demasiado importante que siempre tenga un sustento, de cualquier forma. Quizás al inicio no lo sé, porque me pasó para lo de Vogue México. Yo recuerdo que se me notificó con poquito tiempo para empezar el viaje, porque fue un viaje por varias partes de Venezuela. Y yo decía como, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es dónde está? Obviamente todo esto siempre tiene, el director creativo siempre crea como una propuesta y un concepto pero bueno, yo quería como saber cuál iba a ser el concepto para el video, a partir de lo que estaba proponiendo el director creativo. Y en un momento fue como, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar que esto fluya. Y fue lo que fui construyendo junto con el director creativo y el editor a nivel de postproducción. Y entonces, claro, es eso, es lo importante de tenerlo presente. Para mí, esto creo que habrá mucha gente que no concuerde, pero para mí puede ser en cualquier punto de la realización audiovisual. Siempre tener obviamente un punto de partida, porque de ahí viene todo lo que vas a realizar. Pero cómo va a comunicar tu video y cómo, o sea, qué es lo que va a generar, eso 100% se puede ir descubriendo a medida que se va haciendo. Y creo que muchas películas, sobre todo cine de autor, lo logra bellísimamente de esa forma. Y sí, o sea, creo que va hacia eso que estamos conversando, pues de tener como esta profundidad o este meaning detrás y que eso mueva al espectador de alguna forma. O sea, no tiene que ser too much, ¿sabes? ¿Y qué tal fue tu experiencia trabajando con Vogue México? Fue loco. O sea, fue loco porque yo creo que nunca lo vi, o sea, nunca me imaginé ahí. Y creo que esto ha venido mucho con mi trabajo, ¿sabes? Lo reflexiono full, porque como ha sido algo que ha venido solito, que se ha dado solo y que me ha llevado por este sendero bellísimo que he cursado, lo de Vogue México se sintió un poco así, ¿no? Como que me llegó esta oportunidad por Sebastián y obviamente él no iba a decir que no. Y fue muy bonito visitar lugares de mi país que nunca había visitado. Creo que eso inicialmente me movió mucho adentro. Y trabajar con las personas con las que trabajé. Todo el crew son profesionales increíbles. Está Daniela Benaim, que es la chica que te comenté anteriormente. Silvana Trevale, que es una fotógrafa increíble. Catalina Quintana, que también es estilista y tiene una marca propia, directora creativa de su marca. Sebastián Cabrices, Judy Padrón, que es maquilladora increíble. Rafael Franceschi. Y bueno, estas modelos espectaculares que le dieron vida. Creo que el trabajar con personas que te inspiran y que son amigos, son colegas, pero son amigos, te inspira mucho y hace que el proceso de realización sea bien inspirador. No quisiera decir sencillo porque siento que nunca es sencillo. Creo que cuando estás ahí haciendo y realizando sobre todo algo que era tan importante, porque era un tributo a nuestro país, y era para Vogue México, o sea, era un peso muy importante. Creo que todos estábamos como muy claros de eso, ¿no? Y eso obviamente lleva a cierta presión, ciertas incomodidades, pero eso nunca como que quebró la unión y el sentido que todos teníamos y de los que todos estábamos claros de por qué estábamos ahí, para qué estábamos haciendo eso y cómo eso se iba a traducir en un futuro, porque usualmente las editoriales tardan tiempo en salir. Entonces, para mí fue un proceso
donde estuve bien presente, y eso me encantó porque creo que pasa mucho que uno con el rush se pierde de lo que sucede en el set, y acá lo viví demasiado, aparte estar en Canaima, que es un lugar bendecido en Venezuela, que es espectacular, que tiene una energía súper intensa y es muy inspirador estar en esos sitios, Los Roques, luego grabar aquí en Caracas, que ha sido mi ciudad toda la vida. Fue bien inspirador, fue muy retador, pero a la vez lo disfruté muchísimo. Todo, o sea, la preproducción, cuando estuvimos vistiendo a las modelos, aparte con marcas venezolanas, que eso llena muchísimo porque da proyección y muestra lo que se está haciendo en mi país, y que hay gente de todos los rubros de la moda, o sea, desde diseñadores hasta estilistas, hasta directores de arte, que están haciendo, y eso se tradujo en ese proceso, ¿no? Desde esa parte hasta la ejecución y hasta la postproducción con Leo y Seba fue muy, muy inspirador, fue retador, sin duda. Y bueno, creo que eso se puede ver traducido en el fashion film y en las fotos del editorial que hizo Silvana, que también están espectaculares. Oye, cuando estábamos empezando a grabar el podcast, tú me mencionaste que hay una cierta relación con México, bueno, que tú tienes cierta relación con México, y me parece muy curioso cómo es que empezaste a explorar Venezuela en este trabajo, en este proyecto, con una división de Vogue México. O sea, exploraste Venezuela a través de un trabajo de Vogue México. Eso está curioso. Está bien curioso, y creo que también el timing, porque yo eso fue el año pasado, y yo meses antes estuve pensando en, explorar oportunidades en México, porque si bien mi país me ha ayudado muchísimo a nivel profesional y de hecho, me ha ayudado a ser quien soy hoy, siempre queda como ¿qué pasa si pudiera explorar allá? México es un mercado enorme y es un país muy rico y es latinoamericano, con eso conecto mucho. Y bueno, siempre como que existió esa curiosidad, y meses antes estuve como con eso muy presente. De hecho, le escribí a un par de amigos que viven en el DF, y era como y empecé a explorar esta oportunidad. Luego surge lo de Vogue y surgen otras cosas a nivel profesional que hicieron que como que todo esto se pausara. Pero sí, es curioso, o sea, yo creo que esto, también ha ayudado a que yo pueda entender que mi trabajo viene de una esencia latina, que es mi origen y que es de donde soy. Y si bien hay mucho de mi estética que puede estar ligado con Europa, de cómo yo trabajo la imagen, creo que la raíz y el mensaje es de aquí. Y con el trabajo de Vogue fue tan sencillo llegar a eso, que fue como un reminder para mí de, sí, esto, o sea, por aquí explora esa raíz latinoamericana. Puede ser desde cualquier país, puede ser desde México, desde Chile. Mi hermano vive en Chile, tiene años viviendo en Chile. Chile también es un país que visualmente me parece un espectáculo. Y eso, entender un poquito de dónde viene y hacia dónde podría ir. Porque este tema de México para mí ha estado como que bien presente y bien latente ahí como una posibilidad de exploración, pero bueno, que todavía está ahí como evaluándose. ¿Sabes? Me llama la atención también cómo es que siento que ahora mismo en general, Latinoamérica está tomando mucho foco acerca de cómo se puede explorar la cultura y la estética de la cultura en muchos medios. Sí. Creo que, o sea, tengo 25 años, no puedo decir que soy la persona que ha vivido tanto, pero en mi corta edad nunca había visto que se explorara o que hubiera tanta representación cultural latinoamericana en medios masivos. Sí. Y creo que estamos en un muy buen momento para poder abrazar eso y darle ese twist, darle ese exposure
de muchas formas diferentes, como tú ya lo comentaste en el caso de Vogue. Supongo el mensaje o ciertas formas de dar el mensaje van arraigadas a Europa, pero al encontrar esta fusión con la cultura latinoamericana crea algo especial y denota cierta característica única de la región, y es algo que nunca antes había visto o que no se había magnificado tanto en varios medios. Entonces yo creo que vienen cosas muy interesantes en ese aspecto. Yo esperaría también. Yo sí siento que desde hace un par de años para acá como que Latinoamérica está como de moda, o sea, como que esta sazón latina, los colores, la festividad, Bad Bunny, o sea, Bad Bunny. Muy loco, pero de verdad él siento que desde un tiempo para acá hicieron, o sea, gracias a él se le puso el ojo también como que bueno, en esta cultura latinoamericana que tiene para ofrecer. Sí creo, a ver, yo también, yo tengo 29 y tampoco soy estudiosa de la historia, pero creo que sin duda estamos en un buen momento para empezar a hablar y a gritar y a comunicar lo que tiene Latinoamérica para ofrecer, sobre todo en talento joven. O sea, creo que, y lo veo en mi país, que hay mucho talento joven que está haciendo cosas muy, muy interesantes y que tienen este contenido, este concepto, este background del que hablamos. Y eso es muy importante para darle sentido, darle propiedad a lo que se hace en una nación, en un continente. O sea, creo que por ahí puede ser. Y yo también lo veo así, como que siento que bueno, que hay un futuro muy grande para Latinoamérica y para el talento joven en Latinoamérica, porque siento que por lo menos estar en Vogue México quizás no, o sea, se lo hubiesen dado a alguien que tuviese mucha más experiencia y no decidieron confiar en una persona que bueno, que le inspira muchísimo crear, que le inspira muchísimo realizar y comunicar, y confían en eso. Pues, y creo que para mí es una validación súper, súper grande y muy importante. Me imagino que igual para el resto del equipo que trabajó conmigo. Perfecto. Y Mako, para ir cerrando el podcast, sé que esto va a ser algo complicado porque cuando tú inicias hay muchísimos consejos que puedes dar, o el hecho de enfrascarlo en una oración como que conlleva mucha pérdida de información. Pero si tú pudieras darle un mensaje a todas estas generaciones jóvenes que están empezando a plantearse el hecho de entrar a este mundo de comunicar mensajes, de crear toda esta narrativa interesante, ponerle toda esta estética a través de distintos medios, dígase fotografía, filmmaking, ¿qué consejo podrías darle a ellos que a ti te hubiera gustado que te hubieran dado cuando empezaste? Yo creo que es complejo, ¿no? Porque siento que son muchas cosas. O sea, pueden ser como muchos puntos. Quizás resumirlo en uno es difícil. Creo que hay algo del hacer que te enseña muchísimo y te moldea. Y el hacer de manera empírica y de cómo tú sientas que puede hacerse. Creo que eso es súper importante en los tiempos en los que nos encontramos ahora, que hay tanto bombardeo de información, hay tanta gente haciendo tantas cosas y que a veces se puede ver como muy repetitivo. Creo que el que tú agarres tu cámara, el que tú escribas tu idea desde un punto que para ti se siente bien y se siente correcto, más allá de que técnicamente no sea el que es. O sea, yo creo que por mucho tiempo yo estuve dudando mucho de mi trabajo porque de repente no trabajaba con los equipos que eran, o no tenía una cámara profesional,
o no hacía un guión, sino que simplemente shooteaba y luego veía cómo en postproducción funcionaba. Creo que eso es lo que al final te va a nutrir más desde un lugar muy interno, muy propio, y que te abras a eso. O sea, no te cierres a crear algo perfecto, a crear algo que está técnicamente bien hecho, sino cualquier cosa que te llame. Y explóralo, y entiéndelo, y frústrate, y emocionate, pero realizando, o sea, haciendo y conectando con eso que haces. Y eso solo es posible si viene como desde muy, muy dentro de ti. No sé si es algo bien abstracto, pero creo que mi punto es que no nos quedemos con lo que se dice socialmente o técnicamente que se debe hacer para realizar un fashion film, para realizar un cortometraje, para realizar un videoarte. Simplemente hazlo desde lo que tú creas y desde donde se sienta que está siendo fiel para ti, y compártelo. O sea, creo que tener una plataforma o millones de plataformas como tenemos hoy en día es algo muy valioso, porque también gracias a eso conectas con personas como tú y yo, que conectamos a través de Instagram, y eso siempre va a inspirar a otra persona. O sea, lo que tú haces a nivel de tu podcast va a inspirar a alguien que quiera hacer un podcast, sea de poquito a poquito. Lo que yo hago va a inspirar a alguien en agarrar una cámara y shootear un día, una mañana, y ver qué sale de ahí. O sea, creo que haciendo y compartiendo inspiramos y conectamos con otros y con nosotros mismos. Me agrada el final, con nosotros mismos, es cierto. Sí. Creo que, bueno, en lo personal yo puedo decir que también he pasado, precisamente el año pasado como que desconecté mucho con esa parte y caí en eso que tú comentas acerca de que dudas de lo que haces porque no cumple con los cánones de si está bien o está mal, y tal vez el hecho de ver que no, bueno, que rompes muchas reglas y ves tu contenido, ves tu trabajo y después ves el del otro que ha sido muy premiado, te quedas así de que no se parecen, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Pero no puedo hacer más. O sea, esto me gusta, esto me hace sentir cómodo. Entonces como que existe esa incomodidad, y creo que estoy muy de acuerdo contigo. El hecho de poder experimentar desde ese aspecto donde la única visión es tuya, y de cierta forma te hace sentir que te pertenece, te ayuda a poder diferenciarte y a recordarte que precisamente eres diferente, tu trabajo es diferente, y que puedes rescatar cosas de ese trabajo para después, si quieres, seguir algún tipo de norma, algún tipo de canon dentro del medio donde te quieres desenvolver. Pero ese punto diferenciador creo que es muy valioso, y creo que nunca deberías de soltarlo, porque si lo sumas después a todo este estándar de lo que es bueno o aceptado, te da a ti la diferencia. Y hay muchas personas que ya inician con toda esta parte canónica, con toda esta parte que tiene un estudio y una formación, y ellos, su problema más grande es que no logran encontrar algo que los diferencie, y creo que es más difícil para ese punto encontrarte a ti que a la inversa, donde ya te encontraste y ahora ya sumas lo que ya está estructurado, ya sumas lo que ya existe. Sí, y yo creo que también es válido que exista personas que de repente conecten más con el aspecto técnico. Eso es súper válido. Pero creo que lo que yo comunico también va más hacia un grupo de gente o grupo de personas más creativas, que yo siento que, por lo menos en mis inicios, siento que eso me quiso moldear mucho a mí, el querer hacer las cosas como debían ser, y eso me limitó, me frustró mucho, porque yo quería era hacer, bueno, lo que estaba en mí, lo que estaba dentro y lo que para mí tenía un sentido, y a veces no siempre funcionaba, o sentía que no iba a funcionar en un futuro.
Y no es así, porque eso finalmente me llevó a algo. Y creo que compartiéndolo, hablándolo desde tu experiencia, desde tu posición, conectas de esa forma con ese grupo de personas, porque habrá personas que sí, que quieren ser, por ejemplo, directores de fotografía, y para eso sí necesitas como tener ciertos aspectos técnicos, pero estoy segura que incluso esa gente conectas, o sea, hay un punto de partida inicial muy, muy en el fondo que conecta desde la creación personal y desde el significado interno que para cada una de esas personas tiene la imagen. Entonces, independientemente, sí, creo que viene de ahí, pues. Perfecto. Mako, y ya para cerrar el podcast, ahora sí. Durante el primer episodio siempre siento que quedan cosas que no se logran platicar porque tal vez la conversación tomó otro rumbo, o a veces se nos olvidan y de repente acaba el podcast y te preguntas, rayos, ¿por qué no dije esto? O ¿por qué, en mi caso, por qué yo no pregunté esto? Entonces, ¿hay alguna recomendación que tú puedas dar acerca de ti? O sea, una recomendación que pueda dar referencia acerca de ideas que tal vez no pudiste concretar en esta conversación, pero que le ayude al espectador a conocer un poco más acerca de la forma en la que piensas, en la que ves todo tu trabajo, todo este aspecto creativo, todo este aspecto en cuanto a la forma en la que elaboras tu trabajo, ya sea un video, un documental, algún trabajo, nota que hayas realizado. A ver, pero a nivel técnico, o sea, es que no entiendo bien cómo... Ya. Si hay como un punto. Sí, no, puede ser de que, por ejemplo, hay un álbum que tal vez tú escuchas y que marcó pauta acerca de cómo es que percibes el filmmaking, el fashion, o una película que te haya inspirado, un libro, algo que te haya dejado como una marca que causó en ti algo que tal vez con palabras es difícil expresarlo. Es que no sé si hay algo específico que haya como creado eso. Okay. Para mí ha sido muy intuitivo todo mi proceso. Imagino que viene de algo, porque todo tiene un origen. No sabría decirte exactamente de qué o quién inspira o de dónde viene. Siento que yo me he transformado, mi visión se ha transformado, y eso, de eso me he inspirado para hacer mi trabajo, del cambio, de cómo puedes pasar a hacer cosas distintas e igual ser fiel a lo que tú eres y a lo que tú quieres crear con eso. Pero no sé si hay alguien o algo en específico. Es eso, creo que es una transformación, es una evolución, es aceptar mi proceso como va viniendo y tener o absorber esa inspiración del día a día, de lo que va sucediendo, de lo que vas aprendiendo, de lo que te va lastimando, de lo que te va haciendo sentir feliz. Creo que de ahí viene, de mucha cotidianidad. No te sabría decir como un punto de partida específico, porque creo que si bien mi trabajo tiene como es bien específico, y creo que cuando tú ves mi trabajo puedes decir como esto es de Mako, sobre todo aquí en Venezuela. Creo que es algo que yo lo sigo explorando a nivel muy personal, y gracias a eso me he permitido que evolucione y que varíe, y que de repente me vaya hacia otras ramas, y que de repente colabore con otros artistas. Pero no viene de mí, es muy interno, y por eso creo que se me complica tanto explicártelo y cómo ponerlo en palabras, porque tiene mucho adentro removiéndose, no sé cómo explicarlo. Ok, pues mira, ¿qué te parece? Ahorita que estabas mencionando y
de dónde inicia todo en tu caso particular. Y habiendo tantas cosas que supongo te inspiran en lo cotidiano, yo creo que podríamos partir desde esa primera taza de café, si es que te gusta el café. A mí me encanta el café. De las mañanas, o sea, toda esa sensación. Creo que son muchas cosas que te pueden llegar a inspirar, supongo. Que reducirlo a una sola cosa suena una locura. Entonces, no sé qué te parece, ahorita se me estaba ocurriendo, invitar a los escuchas a revisitar esos trabajos que hayan hecho. Ese primer video o intento que hicieron, esa primera fotografía que dijiste, se puede ver muy bien si la edito después, si la han dejado ahí en blanco, revisitarla, intentar sacar o crear eso, incentivar su lado creativo. Yo creo que eso podría ser una buena recomendación, ¿no? Sí, ok, me gusta eso. Yo creo que también, a ver, creo que pudiese ser interesante evaluar qué contiene cada proyecto que uno ha hecho también en ese sentido. O sea, qué contiene, qué remueve, cuál es la emoción que se generó en ese momento y por qué creó como ese significado para ti, para que tú hicieras esa pieza visual. A mí me cuesta mucho volver a los trabajos porque, como te digo, viene desde muy adentro y cada trabajo para mí se vuelve muy crítico y siempre hay cosas que siento que puedo mejorar. Pero hay algo muy bello en revisitar y volver como que a esos inicios para también ir entendiendo tu proceso. Que lo digo aquí y lo tomo también de consejo para mí, para seguir creciendo y creo que también algo muy importante que no quisiera perder es el conectar con personas que estén haciendo cosas como tú y el entender su visión, el ver cómo te pueden aportar a ti y el conectar de esa forma a nivel artístico creo que también te llena mucho a nivel profesional y como artista. Wow. Me llenó de mucha nostalgia lo que acabas de decir. Justamente ahorita que empezó esta nueva temporada del podcast, estuve revisitando algunos episodios y sí, tiene cierto sentimiento agridulce de que dices, es duro. Oh, sí. Es duro. Pero de cierta forma, ya después de que lo ves una y otra vez, como que dices, ahora tiene sentido porque el trabajo evolucionó como evolucionó ahora. Porque llegué hasta donde estoy y porque tiene esa forma. Así que, wow, qué nostálgico. Muchas gracias por complementar. No, gracias a ti. Y ayudar con este evento. No, igual a mí me encantó conversar contigo. Me agradó que hayas compartido esas ideas y hayas intentado aterrizar estas ideas, que sé que es muy complicado llevarlas del abstracto a un constructo y a la verbalización de esas ideas. Sé que es todo un reto, así que muchas gracias, Mako. Ahora, no sé si te gustaría compartirnos redes sociales, página web, para que los escuchas puedan ir y visitar tu trabajo. Sí, mi trabajo lo tengo mayormente en mi Instagram, @MakoDíaz, Mako con 6, Díaz con Z, y en mi canal de YouTube, Mako Díaz, también pueden ver mi contenido visual, que lo cuelgo ahí y lo pongo para el mundo para que lo vean. Perfecto, Mako. Pues muchísimas gracias una vez más a ti, sí, a los escuchas por estar semana a semana en su podcast Breaking Mind. Mako, estás invitada. Sabes que Breaking Mind es tu podcast. Si en algún momento quieres compartir ideas, quieres un espacio donde puedas, no sé, decirnos lo que tú quieras, contarnos anécdotas, pensamientos, reflexiones, este es tu espacio, ¿vale? Me encantaría, gracias. Y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por estar una semana más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Listo, con eso acabamos, Mac.